Regresamos a Noticias 24. El Banco Central dio a conocer un revelador informe, el que arroja que el endeudamiento de los hogares chilenos se mantiene en máximos históricos. Se da cuenta que el nivel de acreencias, de hecho, representa más del 73% de los ingresos de las familias. Vamos a hablar de este tema, por qué se da el endeudamiento entonces en los hogares. Ya estamos con Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, primero, ¿a qué se debe este 73,5% de los ingresos disponibles que es finalmente deuda que van acumulando los hogares? Bueno, esto es un fenómeno que se viene dando hace un par de años ya, y explicado principalmente también por el crecimiento en la deuda hipotecaria. O sea, la deuda bancaria ha explicado este último periodo gran parte de la deuda de los hogares en Chile. Ahora, el crecimiento de la deuda hipotecaria, el gobierno hacía mención principalmente a la baja en la tasa de interés. Claro, que al tener bajas históricas a niveles mínimos o bajos del Banco Central como referencia, hacía más accesible pedir un crédito hipotecario porque la tasa evidentemente te muestra un escenario más favorable. Digamos. Claro, el costo de oportunidad es mucho más bajo. Claro. Pero hace un tiempo, en los informes de estabilidad financiera del Banco Central, se venía observando un crecimiento no tradicional, ya un poco normal, de los créditos hipotecarios. Esto lo veníamos observando yo creo que hace un par de años atrás, principalmente por el uso de viviendas como fuente de inversión, como segunda vivienda. En el uso de arriendos principalmente, que las personas las terminan utilizando como una microinversión. Claro. Que el gran porcentaje se centra, por ejemplo, en departamentos. Exactamente. Entonces, yo no lo atribuiría solo a la baja en la tasa, porque este fenómeno ya se venía dando de manera importante hace un par de años. ¿Hace cuánto tiempo? Yo creo que unos 2 años atrás, ya con más fuerza, pero venía creciendo ese tiempo la deuda hipotecaria. Ya. Sí. ¿Cuánto representa, no sé si tiene el porcentaje, la deuda hipotecaria de esta deuda del hogar en promedio? Creo que anda cerca de un 60. Ya, para explicar que gran parte de la deuda hipotecaria, pero obviamente está compuesto de otros subcomponentes en este sentido. Y eso coincide mucho con algunos datos de mora que nosotros tenemos. Sí, del informe de morosidad que ustedes permanentemente hacen. El monto de mora, del total de mora, se concentra cada vez con mayor importancia, no ha crecido tan fuerte, pero con mayor importancia en la banca. Cerca de un 60% del monto de mora total está concentrado en la banca. Entendiendo mora o morosidad como una o más cuotas que no se han pagado, de un crédito o de una deuda que está. Entonces, si nosotros tomamos todo el monto de mora, cerca de un 60% está concentrado en la banca. Es una inferencia, o sea, nosotros estamos relacionando lo que podría estar sucediendo con este aumento de los créditos hipotecarios. Probablemente hay un rezago de cese de pago en algunas cuotas y eso lo podríamos ir observando, pero nosotros podríamos inferir que en algo podría estar influyendo este crecimiento exponencial que ha tenido la deuda hipotecaria este último tiempo. ¿Qué otros factores influyen en este sentido, Francisco, además del crédito hipotecario? Pienso, por ejemplo, los créditos de consumo, avance en efectivo, el dinero, digamos, inmediato para lo que son obligaciones estacionales y no estacionales también. O sea, yo creo que normalmente en Chile el promedio de los consumidores que tienen acceso a deuda del retail o de las tarjetas de crédito son parte ya del ritmo de vida y del financiamiento mensual que tienen todas las familias. O sea, se endeudan para después pagar, se endeudan para después pagar. La bicicleta financiera. Exactamente. Ahora, el problema es cuando esta bicicleta, bueno, la idea no es demonizar la deuda. La deuda no es mala, el problema es que tiene que ser una deuda sana y controlada. El problema es cuando empiezan a existir dificultades para poder cumplir con estos compromisos de deuda. En ese momento es donde muchas veces se necesita más información, en algunos casos el gobierno da este apoyo con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, tener la posibilidad de repactar, pero la deuda en general, o sea, si no tenemos grandes problemas de morosidad, podríamos decir que financieramente es sana. Hay otro punto que es la educación financiera, que justamente es clave cuando empezamos a ver esto de no entrar en una bicicleta de deuda, que sea dañina. Hay un porcentaje, de hecho, que es como la máxima del ingreso disponible en un hogar, es decir, el ingreso familiar, cuánto tiene que ser el porcentaje en que yo mes a mes tengo que pagar las cuotas. También hay un aspecto importante sobre educación financiera que nos falta muchísimo a todos. Yo creo que en este tema existen diversos sectores que están muy de acuerdo con este problema. Incluso nosotros como facultad tenemos algunos planes con respecto a poder potenciar esto a través de nuestros alumnos y llevarlo a los colegios,
Pero creo que hay preocupación del gobierno, el CERNAC tiene algunos planes, la misma Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. El nivel de educación financiera es bajísimo. O sea, nosotros alguna vez, hace un par de años atrás, hicimos alguna encuesta de conocimientos financieros básicos, como qué es lo que era el CAE, tasa de interés y ese tipo de cosas. Independiente de los niveles de educación, de la edad, las personas no se informan. No, súper transversal eso. Y el otro problema es que la información no se baja de manera tan sencilla. O sea, la información con respecto a las posibilidades de endeudamiento, a las posibilidades de financiamiento, no es clara. Incluso el CAE, que es probablemente una forma de acercar... La carga anual equivalente, en ese sentido fue un avance, pero solamente un avance. Pero sin embargo las personas no lo identifican o no lo ven como un instrumento más sencillo. Ahora, el efecto que puede tener la educación financiera sobre el comportamiento de las personas en términos de la deuda, el sobreendeudamiento, también es un poco complejo. En algunos países se han hecho experimentos al respecto y no es tan claro el efecto que tenga, ¿ya? Hay problemas muchas veces que están más arraigados en el comportamiento del consumo de las personas. Claro, y ese comportamiento, Francisco, va a estar muy ligado evidentemente a la situación de los salarios. Los salarios han tenido un crecimiento pero muy bajo. Algunos dicen que de hecho más bien se ha estancado el salario en Chile. Y obviamente ese es el promedio, porque si empezamos a ver por deciles, la situación es totalmente distinta. Influye también en este endeudamiento, lo que puede ser contraer crédito tras crédito o tener un crédito hipotecario y que la situación del salario no cambie, digamos, ¿no? O sea, bueno... Más por el lado de los gastos. Claro, las condiciones de la economía en general probablemente no han permitido este crecimiento de los salarios y también la composición del empleo de a poco, estos últimos 2 años, ha mejorado en términos de la composición de asalariados con respecto a trabajadores por cuenta propia, que muchas veces las personas se acomodan a seguir recibiendo ciertos ingresos. Sin embargo, las posibilidades de reestructurar el consumo con respecto al salario que las personas perciben es el problema probablemente, porque personas que mantienen un ritmo de vida y tienen cambios o variaciones muy, poca estabilidad en su salario, probablemente van a tener situaciones de endeudamiento que no van a ser sostenibles en el tiempo. O sea, yo creo que hay un tema también con el consumo y las posibilidades de acceder a ciertos bienes. Claro, y pensando siempre que en el consumo existen los consumos o los gastos fijos. Claro. Y los imponderables, o los que se van sumando en el tiempo, digamos. Los imponderables, que estos que se van sumando, que uno no tenía contabilizado, que va variando también de periodo a periodo. O sea, obviamente el gasto que yo tengo en marzo, o meses antes para llegar a marzo, va a ser distinto a meses después, llegando por ejemplo a septiembre, llegando a fin de año. Eso también la bicicleta empieza como a que, de alguna manera, exigirse más, ¿no? Es bien marcado eso en Chile porque los ciclos de deuda se marcan mucho incluso en los informes de morosidad, nosotros lo podríamos observar. Marzo, septiembre, diciembre, marzo, septiembre, diciembre, es como una bicicleta donde el consumo aumenta por sobre el ingreso disponible de los hogares. Entonces es necesario recurrir a deuda, se paga la deuda, se vuelven a endeudar. Yo creo que son periodos bastante marcados. Ahora, la planificación anual que podría tener un hogar con respecto a los gastos previstos, futuros, claro, podría ser al revés. O sea, yo podría ahorrar para esos periodos de mayor consumo. Claro, y siempre va a ser el problema, ahorrar. Claro. Somos malos para ahorrar, pero principalmente porque muchas veces no te alcanza para ahorrar. Exactamente. No es porque uno no quiera, es porque no se puede. Y también las posibilidades de financiamiento están ahí. O sea, las familias fácilmente pueden acceder a un financiamiento de las tiendas, de los supermercados, de las farmacias. El problema es no fijarse en la capacidad de pago con respecto a las tasas de interés que se cobran, a los gastos que no se consideraron. Entonces ahí es donde también entra de nuevo el tema de la educación financiera. Claro. Francisco, en ese punto y entrando en lo que son las tasas de interés, porque también había un cambio de política monetaria por parte del Banco Central, bajó nuevamente la tasa de interés hace 2 meses. Ahora, con esta inflación que comentábamos antes de la pausa, el margen es más escueto, pero igualmente podría darse ya para el próximo año. Con estas tasas bajas, ¿es un buen minuto para repactar deuda? O sea, para negociar créditos, por ejemplo, el hipotecario, el de consumo muchas veces que es de mediano plazo, el de corto plazo es más difícil, evidentemente. Eso depende mucho de los plazos y de los gastos asociados, pero cualquier evaluación es posible
Y como siempre lo hemos dicho nosotros, la información es clave acá. Entonces, si las personas tienen la posibilidad de evaluar esto en alguna institución, porque sin duda podría ser muy conveniente en este minuto, dadas las tasas que existen, repactar créditos existentes o repactar los créditos hipotecarios, que son súper importantes, si es que ya tienen algún periodo. Yo creo que sería un buen momento. Ahora, la idea es evaluar y cuánto sería el ahorro. Eso es calculable, entonces yo recomendaría de todas maneras que tuvieran la posibilidad de darse el tiempo de informarse y de tratar de recabar información y evaluar estas posibilidades de repactación. Bien, Francisco Aravena, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, un gusto. Chile al día.